Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor quiero pensar, en todo lo que mire, tu amor quiero mirar. Todos los habitantes del cielo han decidido vivir en la voluntad de Dios. Interesante eso. ¿En qué momento se decide si yo quiero estar con Dios por toda la eternidad? ¿Cuál es el momento? De la muerte. Entonces, claro, cuando tú te mueres, en el juicio particular, tú le dices a Dios, si quiero estar contigo por toda la eternidad o no quiero estar contigo, Dios nos guarda. Así es. Muy bien, señor Natalio. Pero para eso, dice el mismo Santo Tomás, ¿verdad?, que el ejercicio continuado de la virtud predispone al alma a recibir de Dios la salvación final. Entonces, precisamente es una vida virtuosa la que te dispone a decirle con mucha facilidad, y no solo con facilidad, sino con una apertura total de tu existencia y a desearlo. Como dice nuestra Madre Santa Teresa, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Esa predisposición del alma es la necesaria para recibir no solo la salvación, sino recibir a Dios. Es decir, recibir la experiencia en amistad con Dios. Sí, señora. A ver, el querer estar con Dios en el cielo, de quererlo ahora a quererlo cuando estás muerto es diferente. Ya sé que la diferencia es que estás muerto. Pero... No, sí, claro, sí, no, que es así. No sé cómo decir, si tú quieres ir ahora... No sé cómo explicarlo. Es que no sé cómo hacer la pregunta. ¿Qué diferencia hay si yo digo ahora, yo quiero ir al cielo, o los que estamos aquí, queremos ir al cielo, a cuando lo dices cuando ya estás muerta? La diferencia es que cuando está en el acto de morir, hay mayor luz sobrenatural. Y el alma, todas las potencias del alma están ordenadas según Dios para recibir de Dios todo lo necesario para la salvación. Es decir, la inteligencia, la memoria y la voluntad, ya Dios las tiene capturadas en el acto final, en el juicio. Y en el juicio, pues aparece en una luz tu experiencia vivida en la tierra y aparece lo que Dios te ofrece. Es decir, tiene la intencionalidad del amor, de la caridad perfecta, el deseo de unirte con Dios por caridad perfecta delante de ti. Yo con una hermana salesiana en Venezuela, ella murió 3 minutos por un coma diabético. Ya murió definitivamente porque era una hermana mayor, pero tuve la suerte de conocerla, era muy amigo de ella. Era un alma muy especial, y fue provincial de las salesianas mucho tiempo. Las salesianas la reelegían porque era una monja extraordinaria. Y ella murió de un coma diabético, Sor Enriqueta, y ella dice que cuando se presentó frente a Dios, a una luz, fíjate qué interesante, ella vio una luz y frente a la luz primero se sintió, dice, es que ni siquiera me sentí pecadora, sino pecado. O sea, como el pecado mismo. Luego me sentí perdonada y luego me sentí amada. Y cuando me sentí amada me quise arrojar en la luz porque sabía que detrás de ese velo estaba Jesús. Y cuando me fui a arrojar en Jesús, sentí interiormente que el Señor me devolvía porque no era mi momento y se devolvió. Pero interesante, Sor Enriqueta, le quedaron los ojos así, miren, con una tristeza. Y ella es de una región que se llama Coro y los coreanos son gente muy alegre. Y ella quedó después. Y yo le digo, Sor, pero usted siendo alegre tiene un dejo de tristeza continuo. Y dice, es que una vez que yo probé el estar cerca del Señor, tenía una nostalgia continua. Dice que la nostalgia la mataba, es lo que dice Santa Teresa de Ávila justamente, ¿verdad? La mataba de continuo dándole vida. Es muy duro. Estaba primero el Señor y después usted. Por ejemplo, para contestar esta pregunta, porque perdonadme, pero estoy escribiendo un libro sobre eso. No sé qué oye. Para contestar, ¿qué diferencia entre decirlo ahora y decirlo en el juicio? Pues para empezar, no tienes ego. En el juicio has perdido el ego, porque el ego está en el cerebro. No tienes espíritu, porque el espíritu ha vuelto a Dios.
y solo tienes lo que tienes dentro del alma, en ese momento. Porque ahora aquí puedes decidir, no, yo quiero estar con Dios, pero si lo dices con el ego, con la mente, con la inteligencia, o porque te conviene, por muchos motivos, no tiene por qué ser así el día de la muerte. El día de la muerte vas a responder según lo que tengas dentro, y lo que tienes dentro pues serán virtudes, tendrás dones, tendrás gracia santificante, o tendrás lo que tenga tu alma. Pero también el malo te va a llevar para otro lado, ¿eh? También es tan malo en el juicio. No confundamos. Entonces, Eso es así. en otra revelación ha dicho que Dios da a veces, aunque tú tengas todo eso elevado a Dios, el alma puede rechazar a Dios. Entonces, parece ser que como última oportunidad algunas almas, porque todo esto es un misterio, no sabemos todo, le da tres fuerzas de amor como último recurso, como que le da amor, si lo rechaza le da otra vez un poquito más de amor, y luego por tercera, que esto no lo dice Luisa Picareta, otras veces pero que amor. Entonces, eso para que él... Eso es de una mística o de un místico. Sí. Ah, ya. Entonces, que no va en contradicción con la divina voluntad, pero tampoco es divina voluntad. No, pero no importa. Ya ve que aquí Entonces, hablamos de todos. Entonces, Sí. pues es una Hable cuestión con Dios. de que es lo que tengas dentro del alma y cómo respondas a esos tres efectos de amor últimos como ya definitivo para ver si aceptas a Dios. Y desde la perspectiva de Sor Faustina, Jesús se le presenta al alma como misericordioso cuando está en el juicio. O sea, la intención de Jesús es la misericordia. La salvación. Pero no tiene por ser para todos igual. De todos, no tiene por qué ser para todos igual. Entonces nos viene de Es que gracia. lo que pasa es que no me quiero meter porque ahí es muy interesante, pero de verdad, si nos vamos por ahí, no. A ver, ¿quién lee en voz alta? No, ya no más preguntas. Ah, hijo, sí, yo se le había dado la palabra. Perdona. ¿Qué hizo San Dimas para ir directamente al cielo? ¿Hizo algo relacionado con la divina voluntad? Demostrar varias Sí, Dimas. ¿Qué es San Dimas? Yo le voy a devolver la pregunta de otra manera. Es que no sé. Mira, Que no te hemos oído. por el hecho de que no se conozca la divina voluntad, porque Dimas en aquel tiempo no conocía divina voluntad, pero la divina voluntad actúa en la vida de las personas aunque no la conozcan. Yo creo que sí. Siempre sí. Yo pienso que sí. Entonces, ¿qué fue lo que recibió Dimas en la cruz? Según el libro del cielo, un efecto de la divina voluntad, que fue el fruto de la misericordia que Jesús comenzaba a derramar el día del Viernes Santo en la cruz. Pero todo lo que pasa, todo lo que hace Jesús son actos o efectos de su voluntad. Todo. Porque Jesús no puede hacer nada que esté fuera de su voluntad, obviamente. Entonces, todo lo que sale de Jesús son actos o son efectos según el alma lo pueda recibir. Según el alma esté o no en el acto eterno de su Dios. Pero a eso llegaremos más adelante. ¿Quién lee? Por eso el cielo es una fiesta. No hay oposición entre Dios y la criatura, sino que ambos se felicitan, se saludan y se vuelven felices, uno dando y los otros correspondiendo. Eso está claro, está claro hasta ahí, ¿verdad? Muy sencillo, muy fácil de entender y lo hemos desarrollado con las diapositivas anteriores. Adelante. De suerte que a cada movimiento de lo que Dios hace en el cielo, cada movimiento de su voluntad, los ángeles dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, y los santos y bienaventurados se postran ante la majestad suprema repitiendo: todo el honor, la gloria y la alabanza al que vive por los siglos de los siglos, al Creador de todas las cosas y al Cordero degollado. ¿Cómo complementa? A ver, ¿quiere decir algo? No, pero pensé que hizo. ¿Cómo complementa esto lo que hemos desarrollado hasta ahora? A ver. Perfecto. ¿Quién quiere desarrollar una idea respecto a esto? ¿Y esto es toda la vida? Que hay todo el cielo, sí, y no aburre, que es lo más, que es lo más grande. ¿Qué les llama la atención en esta diapositiva? ¿Qué frase nueva, que no estaba en las anteriores, complementa?
Lo de no hay oposición. Muy bien, Entre eso es, Dios y la criatura. eso es lo central, Eso claro, es fundamental. claro que sí. Ambos se felicitan, se saludan, se vuelven felices, uno dando y los otros correspondiendo. O sea, Dios dando y las criaturas correspondiendo. Una cosa, no habla del Espíritu Santo, habla del Creador y del Cordero. Creador es la Trinidad. El acto creacional son de los tres. Por eso el cielo es una fiesta, porque no hay oposición de voluntades. ¿Qué le dice Jesús a Luisa en el libro del cielo? ¿Qué forma la cruz para la criatura? Volumen 19. ¿Qué forma la cruz para la criatura? La oposición entre voluntades. Yo quiero una cosa, tú quieres otra. Eso es la cruz. ¿Qué es la cruz? Que yo quiero algo diverso a lo que quiere mi Dios. Que yo vivo con una voluntad distinta a la que vive Dios. Que yo en mi intencionalidad formo actos que son disonantes del proyecto que Dios tiene para mí. Eso es la cruz. A ver. Por eso es que cuando se hace una petición o se le pide algo a él que se debe determinar esa petición, es decir, Señor, que se haga tu santa voluntad. Eso lo pide Nuestra Señora en Meyugori. Cuando la Virgen nos enseña a orar en Yugoslavia, dice: ustedes pueden pedir por la sanación de sus hermanos, por la liberación, por las necesidades, y esa oración es agradable a Dios porque no puede contradecir la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el colchón, la cama final donde todo debe descansar? ¿Verdad? Es la voluntad de Dios. Entonces ustedes pidan todo lo que gusten, lo que les mueva el mismo Espíritu Santo, pero pídanlo según la voluntad de Dios. Por eso, hoy en día en el mundo de la divina voluntad hay una corriente, aprovecho el inciso, con la que yo no estoy de acuerdo, pero recuerden, es mi humilde opinión. No salgan diciendo que eso es así, no. Ustedes investiguen por su cuenta. Yo les voy a decir mi humilde opinión y la desechan si no les gusta, ¿verdad? A mí me parece que es contradictorio con el bagaje de la tradición apostólica y de la sana doctrina decir que las peticiones por las necesidades particulares es contradictoria a la vida de la divina voluntad. En concreto, Señor, devuélvele la salud a Juanita que está enferma. Señor, necesito un trabajo nuevo, ayúdame. Señor, mi hijo está en cama. Según tu voluntad. Hay una corriente. Hay una corriente en divina voluntad que dice que no se hagan este tipo de peticiones porque contradice a la voluntad de Dios, que uno tiene que estar, y eso a los sacerdotes les da tirria, y yo los entiendo. Que el alma tiene que estar así, como si fuera una piedra. Señor, tú me mandas no trabajo, aquí estoy, de paro en mi casa. Señor, tú me mandas enfermedad, aquí estoy, no digo nada, no me muevo, ni respiro. ¿Será así la vida en la divina voluntad? No. ¿Ustedes lo ven bien? No. ¿Qué dice el Padre? Qué malo soy, ¿verdad? Eso se llevaría a la intención de la petición, ¿no? O sea, bueno, las comunidades cristianas, la medida que uno va conociendo al Señor, ya sabes que lo que pides, es como la oración de Jesús en Getsemaní, ¿no? Señor, que pase este cáliz, pero no se haga mi voluntad. Muy bien. O sea, que al final está, de alguna manera está el corazón siempre presente, ¿no? Es así. Muy bien. Entonces, perdón, señora. La diferencia o la relación entre la voluntad divina y providencia divina. La divina voluntad en Dios es fontal, es decir, es una fuente de la que brota todos los bienes, su providencia, sus atributos, su misericordia, su bondad, sus bienes materiales que son parte de la providencia, como los espirituales que hemos recibido sobreabundantemente en Cristo. Es decir, la divina voluntad es la fuente porque es la vida misma de Dios. De eso lo vamos a desarrollar muchísimo dentro de poco. Así que no se preocupe, que creo que va a poder recibir alguna respuesta que la ayude. Ajá, ¿ya es hora? Si te interesa la hora, ya no, pero como quieras.
hacemos un break. Una pregunta, quiero hacer aquí una pregunta. Perdón. Una pregunta relacionada con esto. Sí. ¿Podemos entender que Luisa no tenía oposición a la voluntad de Dios? Su voluntad no se oponía a la de Dios. ¿Podemos decir que Luisa de alguna manera vivió el cielo en la tierra? Como en toda alma fue procesual. Porque usted se dará cuenta leyendo el libro del cielo que en Luisa había pequeñas oposiciones en su naturaleza humana. Y ella fue aprendiendo, como dice la Sagrada Escritura, el Hijo de Dios aprendió a hacer la voluntad de Dios sufriendo. Aprendió a obedecer sufriendo. Y Luisa, en su camino como alma cristiana, aprendió, ella estaba sumergida en el acto de la divina voluntad. Pero esa pregunta tiene un trasfondo muy interesante, porque a pesar de que nosotros, quitando la piedrecilla de nuestra voluntad, entramos en la divina voluntad, en su acto, en su vida, en su núcleo, ahora lo vamos a entender por darle algún símbolo, en su obrar divino, sin embargo, todavía tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios, el Padre, sí, es interesante porque fíjense, nosotros entramos en la divina voluntad. Ahora vamos a aprender a diferenciar eso. Después ustedes me dicen qué les parece, si están de acuerdo o no. O yo, Padre, usted después con toda la libertad usted dice, eso no me parece, ojalá que lo diga sin pena, porque ya ve que yo no me hago problemas por nada de eso. Entonces, uno entra en la divina voluntad, en el acto eterno de Dios, pero hay un itinerario donde Jesús, y eso es lo que se ve expresado en el libro del cielo, va modelando a Luisa para que ella también aprenda a tener lo que se hace en el cielo, es decir, gestos respondientes al movimiento de Dios en su alma. Entonces, a Luisa, por ejemplo, le costaba escribir a veces, le costaba poner en el papel su experiencia íntima con el Señor, porque como una real santa le costaba expresar aquellas cosas que la pudieran hacer aparecer como algo muy grande, o sencillamente su intimidad con Jesús. Y Jesús le decía, Luisa, si no escribes, un día le dijo tanto que si no escribes te voy a poner en el purgatorio con fuego en tus manos. Le dijo a Luisa. ¿Eso qué significa? Y para ese momento Luisa ya había entrado en la divina voluntad. ¿Qué pasa entonces? La respuesta está en el mismo libro del cielo. El Señor dice, yo voy llamando poco a poco al alma a vivir en mi voluntad. Hay una adecuación de la naturaleza completa, porque una cosa es obrar en el acto eterno de Dios, que eso es inmediato, porque es el don creacional, y otra cosa es que la naturaleza vaya siendo de cielo. Claro, vaya poco a poco adecuándose a estar como un ángel o como un santo en el cielo. Es decir, que mi naturaleza diga, el Señor diga esto y yo diga honor y gloria. ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Pero eso es difícil, ¿verdad, Padre? Es difícil entenderlo. Pero eso es el clip que hablábamos, Gabriela, que hay que entender para entrar verdaderamente en divina voluntad. En el próximo capítulo. Y sin embargo, yo pienso en este instante en mi abuelita, ¿verdad? Imagínense mi abuelita se murió y se fue al cielo. Pues mi abuelita muerta en el cielo es más grande que Juan el Bautista mientras él estaba en la tierra. Porque Es que cualquiera que esté en el cielo, ¿Por qué? Cuando estamos en el cielo, nos convertimos en un espejo de Dios. Somos como por la misma, por esa misma, algo que tú decías, el lumen que se desprende de Dios y nos hace Pero no solo eso, hay algo que pasa en el instante en que uno muere. Elegimos. No solo eso. Nos unimos a Dios. Ajá. Y al unirse, Nos convertimos. se mata la voluntad humana en ese momento también, ¿no? según el libro del cielo, el concepto matar la voluntad humana es incorrecto. Absolutamente, porque el Señor le dice a Luisa, yo quiero la voluntad del hombre viva, pero resucitada en la mía.
que es distinto. Pero eso no lo vamos a abordar ahora. A ver, sigamos con esto. Porque seremos como Dios cuando lo veamos a Él. Quizás ese es el otro punto, ¿no? Lo acaba de decir usted, ¿no? Porque resucitamos a la voluntad de Dios. Pero en la cabeza nosotros no mienten. Yo creo igualmente que la clave está en el primer capítulo del Este de San Juan. Porque o sea, los que son hijos de Dios, son en cierto modo hijos de la divina voluntad, porque no nacen de la carne ni de la sangre, sino de Dios. Ese punto que usted está diciendo justo lo vamos a abordar más adelante en otras diapositivas, pero es muy interesante. Hay una pregunta, porque Adán no nació de mujer, de otra... No, nació de Dios, del acto creador. Directamente de Dios. Nació, ¿saben quién fue la madre de Adán y de Eva? La divina voluntad. Claro. Y prefigurativamente en el misterio, la Virgen María, en cuanto al misterio de la redención, que era prefigurativo, es decir, la Madre de Dios ya estaba como madre de toda la creación, incluyendo a Adán y Eva de un modo correlativo, es decir, prefigurativo. Pero digamos que efectivamente en el momento el parto fue de la divina voluntad y el Señor lo llama parto, es decir, mi voluntad formó a Adán y a Eva. Pero en ese caso lo diría también por Adán, no por el hecho concreto, sino por que nacieron de la divina voluntad. Adán, me refiero, que sería mayor. No entiendo, eso no lo entiendo qué quiere decir. ¿Cómo que sería? Está comprendido el hecho concreto. Sí, el crearlo, directamente Dios a él, pues se sale de los nacidos de mujer, no nace de mujer, nace directamente de Dios. Ah, ok. De la divina voluntad. Sí, pero claro, ahí se junta eso con... Sí, claro, pero acuérdese que este texto está en el contexto de la redención. Es como extrapolar el sentido del texto, es decir, no cabe a colación lo que usted está diciendo, no porque no sea real, sino porque esto es el contexto de la redención y es distinto. A ver. Podría ser, bueno, como entiendo yo, lo dice, ¿no? Que no hay, dice, en verdad os digo que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan Bautista, bueno, nacido de mujer, ¿no? Pero sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él, o sea, que ha llegado al reino de los cielos y es porque está en la divina voluntad con el Señor, entonces viene siendo mayor que cualquier otro. No sé. Que sí, claro. Por favor, la misma persona que leyó lo de antes, lea esto para completar. La nueva condición que se adquiere al entrar en la patria celestial supera con creces la condición transitoria de la vida terrena, que tiene la vida en Dios como una semilla, que solo allí mostrará su esplendor. Aún en divina voluntad, podemos decir que tenemos la vida de Dios en semilla. Sí, claro. Cuando estemos allí, viviremos todo el mundo. Es una buena pregunta la que hace Gabriela. Ella dice, aunque uno está en divina voluntad, o sea, conscientemente, según el libro del cielo, todavía hay una realidad de semilla, de germen, respecto a lo que se va a desarrollar en la vida futura, y la respuesta es que sí. Porque la vida futura, es decir, la visión beatífica, aún para el Hijo de la Divina Voluntad, lo asume de una manera distinta, lo transforma, porque hay una transformación creatural. Es decir, al entrar en la patria, fíjense que hasta el cuerpo glorioso de nuestro Señor y de Nuestra Señora son distintos. Son el mismo, pero son transfigurados. Es decir, adquieren una nueva connotación, con unas nuevas cualidades. Son divinas, obviamente, son divinas. No, padre, pero yo no me refería a eso. A ver. Estamos comparando a la persona, aunque sea la más pequeñita, pero que ya está en el reino de los cielos con él, con Dios, comparado a la criatura más santa que está en la tierra. Así es. Siempre, hasta ahora,
es mayor la que está en el cielo, Siempre. ¿cierto? Ahora yo digo, supongamos que todos nosotros estuviésemos viviendo en divina voluntad. Y que ya hayamos llegado al pleno mediodía, Sí. como dice el libro del cielo. Y estamos en la tierra. Pero Ya entendí. tratando de- Ok, la respuesta, ¿cuál crees que es la respuesta? que somos superiores al más pequeñito que está. La respuesta es esta. Oh, superiores La o iguales, no sé. respuesta es que y hacia eso vamos. Es que ahí está la respuesta. Ahí está el clic que nosotros comenzamos. Es decir, lo que Dios nos presta, estando en la tierra, es la sustancia de la divina voluntad. Es su acto eterno. Pero el modo de vivirla, en cuanto a condición total de la criatura, se diversifica al entrar en la patria. Es decir, la criatura adquiere una amplitud y una plenitud diversa al entrar en la patria, aún el Hijo de la divina voluntad, porque adquiere las condiciones propias de vivir sin los velos de la fe y la transformación de su corporalidad, es decir, de la naturaleza humana. La naturaleza humana sufre una transformación. O sea que seguimos siendo pequeños. Pero la sustancia es la misma y hacia allá vamos, vamos a comprenderlo. Padre José Manuel, ¿puedes leer tú? La santificación final o perfecta promete que un día vamos a ser como Cristo. Nuestra santificación es consumada en la glorificación del creyente. Dios siempre termina lo que comienza y su objetivo es un santo perfecto. Nunca inicia algo que no puede completar de acuerdo a su voluntad y propósito divino. Algún día tú serás como Jesús. El propósito de Dios en la salvación es ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Vamos a llegar a ser como Jesucristo, porque Dios es el que nos transforma. ¿Qué les parece? Solo tenemos filosofía. O sea que que es la glorificación del creyente, entrar en la gloria, entrar en la patria. La glorificación es esa transformación vital que sufre la persona al morir. Es ese romper la estructura del tiempo presente con todas las contingencias naturales, morales e incluso espirituales para abrirse al don de Dios beatíficamente, es decir, a la visión de Dios directa, cara a cara. En ese cambio sustancial que sufre la persona, ocurre el cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el cumplimiento? Que el hombre llegue a ser santo como Dios es santo. Y por eso dice, algún día tú serás como Jesús. Entonces la salvación era el áncora, era el puerto en el cual yo me sitúo y puedo decir, voy a llegar a ser como Cristo, asemejándome en todo. Y para nosotros era la proyección de la patria celestial. Es decir, en el cielo, y eso es lo que cree la teología más pura y cruda, es decir, en el cielo está la plenitud de la santificación de la criatura, es decir, la criatura ha llegado a la plenitud de la glorificación de Cristo en sí mismo, en su cuerpo mortal, solo en la patria. ¿Estamos de acuerdo, Padre, con eso? Sí, ¿verdad? Ok. Y ahí es donde seremos conformados a la imagen del Hijo perfectamente. Pero entonces ustedes que ya son personas que han leído en Divina Voluntad, muchos de ustedes se deben de estar preguntando en este momento, ¿y entonces dónde cabe la Divina Voluntad? ¿Verdad? Claro, ¿sí o no? Claro. Si solo allá es donde vamos a adquirir este plus de vida en Dios, y es solo allá que cuánta significación tiene mi vida en la divina voluntad en la tierra. Aceptar mejor el misterio. Está en potencia, ¿no? En el ser humano. Yo cuando dices la semilla, digo, bueno, no sé que está oculto. O sea, si es una semilla, está oculto. No. Vamos a ver. O sea, es complicado. Señor, sí. Entonces, esto que hemos oído de los papas que dicen
Dios se hizo hombre para que el hombre fuera Dios. Claro. Eso juega en este Y mundo. la palabra de Dios dice, seréis como dioses. ¿Pero juega en este mundo o juega cuando muramos? Desde ahora. O sea, que en este mundo podemos ser como Dios. Es que la condición del cristiano sea germinal no significa que no sea. Lo que pasa es que todo en Dios, a ver, la criatura es tan poca cosa, es tan pequeña, que todo en la criatura es poco a poco. Entonces, para llegar a su plenitud, tiene que ser un acto confirmante y beatificante de Dios, que se refiere a lo de la patria. Pero para la criatura humana, el hecho ya de llevar la realidad germinal de la salvación, de la vida eterna, de la comunión con Dios y el inicio del cielo, aquí en el alma humana, eso ya es suficiente incluso para desbordar a la criatura, es decir, para mantenerla unida al misterio de Dios y a su principio creacional. Lo que quiero decir con esto es que no hace falta que el hombre sea plenamente lo que tiene que llegar a ser para que sea real lo que posee. Porque si no, asumiríamos que ese ser como dioses es ser dioses, y no. Ahí es donde viene la tentación diabólica y fue la caída originante. Yo quiero ser como Dios, y comí de la manzana. Desagradable momento, ¿verdad? Entonces, el querer ser como Dios es donde está el pecado. El asunto es, seréis como dioses. Perdón, el querer ser Dios, el querer ser como Dios es lo probable, es decir, lo que está en germen y que Dios mismo desarrolla en el alma. Pero el querer ser Dios, que fue el veneno que inoculó la serpiente en el alma de Adán y Eva, pues fue lo que llevó al pecado originante. Ahora, la salvación es el áncora, es el puerto donde la criatura puede, en esperanza, como Benedicto XVI gustaba mucho de repetir esta frase, en esperanza, y es lo de San Pablo, ya nos sentimos salvados. Es decir, yo estoy, pero no estoy todavía. Es la visión escatológica de la Iglesia. Todo en el ser humano, y por eso el tiempo de Adviento es tan importante, todo en el ser humano es escatológico. Es ya, pero todavía no. Es ya, pero todavía no ha llegado a su plenitud. Yo poseo la salvación, pero todavía no se ha desarrollado en mí completamente. Entonces, todo lo del ser humano es así, inclusive la vida de la divina voluntad. Jesús se lo dice a Luisa en varios capítulos, es poco a poco, pero eso no lo vamos a asumir ahora. Esto no lo vamos a leer porque vamos a perder mucho tiempo, lastimosamente. ¿Cuántos espacios nos quedan ya por la mañana? ¿Este es el último o no? No, hay este y otro más. ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! No, entonces sí podemos. Pero padre, perdone, la pregunta que había dicho de qué significa la divina voluntad en mi vida aquí en la tierra. Ahora, claro, esa es precisamente la respuesta de todo esto. Sí. Es que estamos creando las dudas para responder después. Hijo. Entonces, cabe ahí lo que expresa Luisa, de que en la redención Jesús, en profundidad, lo que hace es sufrir nuestras muertes y nuestra siguiente resurrección, claro, para darnos su vida divina. Entonces, esa redención, cabe ahí la transformación en el cielo, porque la podemos hacer en la tierra, aunque no se vea desarrollado del todo, pero cuando llegamos al cielo, todo lo que hemos hecho en la tierra da como fruto, uniéndonos al Señor, vivir la divina voluntad con Él. Por eso, claro, porque lo germinal no significa que no sea real, es en fe. En fe, y su pleno desarrollo lo alcanza cuando en la visión beatífica Dios muestra la esencialidad del acto humano. Y el pecado es querer ser como dioses sin Jesús, ¿no? Claro, eso es una de las facetas del pecado, del misterio de la amartía en el hombre. Eso ya es la soberbia, claro. ¿Quién lee? Sí, adelante. No hay que desviarse de la meta de la conformidad,
sin reservas a Cristo. Jesús dijo: sed, pues, vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Mateo 5:48. Seréis, pues, santos, porque yo soy santo. Levítico 11:45 y carta primera de Pedro 1:16. La norma de la santidad es la conformidad completa a la imagen de Cristo. Cualquier otra cosa es la reducción de la norma establecida por Dios. Nuestro estado glorificado será la perfección de la santificación. En la santificación de los creyentes, nuestra glorificación es implícita como el último evento en el cambio de gloria en gloria. El apóstol Pablo puso la glorificación como la última prueba y final en el proceso de la salvación. Y es prueba, y real prueba, claro, una prueba que se hace mucho más suave, para, como conversábamos ahora, si el alma va llena de méritos, de virtudes, de tendencia a buscar a Dios, de estar enamorada de Dios, el fruto es que la salvación se hace una prueba dulce, es decir, la muerte se hace un momento de culminación precisamente, pero siempre es prueba. Por eso es la prueba extrema para el creyente, es el sí definitivo a la voluntad de Dios, que quiere poner su sello confirmante en la criatura. Siga. En el ámbito de la amplitud de la salvación, nuestra glorificación es la culminación, la consumación, la perfección y la plena realización de lo que Dios tiene reservado para el creyente. Muy bien, siga usted mismo, porque es la continuación del texto. Siga. La mayor promesa en las Escrituras es: cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él. Glorificación es una posición perfecta, indiscutible ante Dios en el día del juicio. Romanos 5, 6, 11. En los creyentes la glorificación será en un estado de exoneración total de cualquier posible cambio, perfección de la voluntad, de la unión con Dios. No solo somos justificados, sino que seremos glorificados, que es la santificación perfecta. Se va entendiendo, ¿verdad? No es difícil. Pregunta sobre esto, por favor. ¿Cuál es la prueba para la glorificación? No lo entiendo. La prueba para la glorificación es aceptar a Dios en el momento final. El momento final... La muerte. Decirle sí a Dios definitivamente. Entonces ya quedas glorificado. Mientras tanto... Claro. Porque la glorificación es el estado postrimero, es decir, es el estado último. La glorificación es solo en el cielo. ¿Está de acuerdo? Pero pasamos por purgatorio. Diga. Es parte. Claro. No, diga con libertad. Entonces, si el momento de la muerte... ¿Es decirle sí a Dios o no? Decirle sí a Dios, no. Decimos sí, pero tendremos que purgar. Si lo necesita. ¿O todos lo necesitamos? No lo sé. ¿Usted cree que hay almas que no pueden ir directo al cielo? Alguna habrá. Claro. Pero ¿cuál es la prueba final? La prueba final es decirle sí o no a Dios. Eso. Usted le dice sí, ok. Entonces Dios te dice, bueno, yo te veo con esa mancha, esta, te coloco en el purgatorio y ya está. Pero ya la prueba está vencida. Ya está pasada. Claro. La prueba final es decirle... Pero no estamos glorificados. Hasta que nos salgamos del purgatorio y subamos al cielo, no estaremos plenamente glorificados. Eso está en estudio. No. Por eso es el... Pero el asunto es que la prueba está vencida. Aquí el acento está puesto en la prueba final. ¿Entiendes? Eso. Pero padre, ¿Algo que decir? Yo no lo veo convencido. No, es que todavía no sé mucho de esto. Padre, a ver. pero todos hemos dicho que sí ya a Dios. Pero la prueba... A ver, yo le he dicho que sí al FIAD hace muchos años, pero cada día se renueva esa prueba. Y todos los días la renovamos. Claro. Se renueva en el sentido de que cada contingencia de la vida te coloca entre decirle sí o no a la voluntad de Dios. Y el último sí que tú le vas a decir a la voluntad de Dios es cuando te mueras. Quiero estar contigo unido a tu voluntad por toda la eternidad o no. ¿Cómo vamos a decirle el último día que no? Si toda la vida hemos estado diciéndole que sí. Eso es lo que estamos diciendo desde el principio, es decir, que si tú llevas una vida de virtud y ordenada
según el plan de Dios, tu intención va a ser que sí. Pero mire, parece mentira, pero el momento final es dramático. Es dramático y el alma se encuentra porque la luz es más perfecta que tiene frente a sí. Es dramático para poderle decir a Dios sí o no, porque tú ves con mucha más claridad que es Dios. ¿Y quién eres tú? Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que el alma, ¿verdad?, por ser imperfecta en cuanto a la confianza en Dios, se asuste de ver su amartía, es decir, el misterio de pecado en ella, en su corporeidad, y le pueda decir a Dios, me da miedo lanzarme a tanta santidad. Entonces, por eso es que es muy importante, y eso se lo dice Jesús a Santa Faustina N cantidad de veces, que el alma se adiestre a vivir con Dios, sobre todo en clave de confianza. Que la confianza, y se lo dice Jesús a Luisa N cantidad de veces, la confianza es la clave para obtener todo de Dios. Y no tenerla es el tropiezo más grande para nuestra relación con Dios. Porque es, como se lo expresaba Jesús misericordioso a Santa Faustina, es no poseer el recipiente donde recibir la gracia. Entonces, cuando tu confianza es muy pequeña o es nula, o solo te relacionas con Dios en base al temor, el resultado es que corres muchos riesgos en la vida espiritual. El primer riesgo es el de no crecer, porque yo en mis años de vida espiritual y de sacerdocio me he dado cuenta que lo único en el fondo que hace crecer a las almas es la confianza. Esas almas que viven todo el tiempo apretadas, relacionadas con Dios en base al miedo, al fracaso, a lo que no alcanzo, esas almas nunca crecen. Son unos eternos niños frente a Dios. Porque lo que hace madurar a Dios en el alma, me corrige el Padre, lo que hace madurar a Dios en el alma, sobre todo es la confianza. Obviamente el esfuerzo unido a la confianza, claro está. No va en detrimento, sino que se aunan como una sola fuerza. Pero bueno. Es importantísimo la humildad. Pues fíjese, la humildad es la prima hermana de la confianza. Porque ¿quién es humilde? Y como dice Santa Teresa de Ávila, humildad es andar en verdad. ¿Y qué es andar en verdad? Confiar en Dios y decir, ay, Señor, es que yo no puedo nada. Auxíliame continuamente con tu gracia. Ese es el grado más fundamental de la humildad. Por eso es la base del edificio espiritual. Porque el humilde verdaderamente es el que progresa más rápido en la vida espiritual. Es decir, Señor, yo sé que no puedo nada sin ti. Santa Faustina le pasó un día. Ella sabe que tenía un defecto muy preponderante. Y escribe en el diario, hoy me he decidido a trabajar en mi defecto, ¿verdad? Me he decidido, yo la fuerte. Ajá. Miren el cuento. Una pregunta. Ajá. Entonces, cuando las palabras de Jesús, sed perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto, ¿se puede vivir en esta vida terrena? Ahí vamos. La respuesta viene dentro de unas diapositivas. Muy bien, pero muy bien, es que esa es la sustancia del asunto. Entonces, Santa Faustina le dijo al Señor, hoy me voy a trabajar en mi defecto. Se dan cuenta, ¿no?, de la soberbia que hay de fondo. Exacto. Y ese día escribe Faustina al final, llegué a mi celda casi llorando y quejándome con el Señor. Pero bueno, hoy he caído 10, escribe ella en el diario, 10 veces más que lo que habitualmente caía en ese defecto. Y le dice a Jesús, ¿por qué? Y Jesús le responde, es que no me has pedido mi gracia. O sea, ¿quién te crees tú para avanzar cuando yo soy el avance mismo? Cuando yo soy la gracia, cuando yo soy la fuerza. La criatura es nada, es nada. La criatura no puede nada. Por eso la vida espiritual tiene que estar fundamentada en la gracia y en la fuerza de lo alto, obviamente con la colaboración de vida que todo ser humano debe prestar al plan de Dios. No quiero quedarme con la idea que no la he entendido bien. Santa Faustina lo que quería trabajar ella misma sus propios defectos, ¿no? Y se dio cuenta que por ella misma eso no puede. No podía, si no tenía la gracia de Dios. Muy bien. Entonces, lo que quiere decir que... Pero no solo la... por nosotros mismos, por mucho no podemos nada. que pongamos, no vamos a poder. Así es. Pero no solo hablamos de la gracia habitual, que es la que tiene todo creyente confesado y comulgado. Hablamos de esa gracia
nueva de la gracia actual que hay que pedirle a Dios para las luchas cotidianas. Claro. Sí. A ver. Devolverle la gloria a Dios en este mundo que se... Bueno, desde la perspectiva fuera de la divina voluntad, como la estamos estudiando, es de una manera. Y con la divina voluntad se complementa con un plus, ¿verdad? De plenitud, de infinitud, de potencia. ¿Cómo quiere que se lo responda? ¿Desde la mera redención o con la divina voluntad? No, es muy largo. Ajá. Yo tenía una pregunta antes. Pregunte, señor. Pregunte. A la hora de la muerte, entonces, un pecador que en vida tiene desconfianza, tiene miedo y se cree muy pecador, pues, y claro, no ha recibido la confesión ni al momento de morir ni nada, cuando ve a Jesús y ve esa luz se asusta más y se condena. Entonces, la misericordia de Dios, o sea, no de esa parte es como, o sea, digo, Dios. Es muy interesante lo que está diciendo. Fíjese, uno puede tener conciencia de ser un grande pecador y sentirse muy amado por Dios. Y mientras más pecador, más amado. ¿Qué tal? Pero a la mayoría de los cristianos este lenguaje les resulta muy difícil de comprender y a los sacerdotes muchísimo. ¿Por qué? Porque Teresita del Niño Jesús lo dice, ¿dónde encontraremos al verdadero pobre de espíritu? Ella lo dice como refiriéndose, como si Teresita mirara a toda la iglesia y escrutando y conociendo a las almas dice, entre los católicos, ¿dónde encontraremos al verdadero pobre de espíritu? Y ella dice, es muy difícil. El lenguaje de Teresa del Niño Jesús, vivirlo de fondo es muy difícil para los católicos, yo me he dado cuenta. Yo he dado retiros sobre el mensaje de Teresa del Niño Jesús, el abandono y la confianza de niños en los brazos de Dios, y la gente no les gusta. ¿Y saben por qué no les gusta? Porque Dios tiene que trabajar mucho el alma para desprenderla de su propia fuerza. Es decir, de sentir complacencia en sus esfuerzos personales por triunfar en la vida espiritual. Pero les voy a decir una cosa más. Y esto, acuérdense que todo lo que yo digo aquí es mi humilde opinión. No lo tomen como ley, ¿verdad? Tómenlo en lo que les sirve y lo que no, lo botan a la basura. Pero uno de los previos necesarios para ayudarte a vivir en la plenitud del divino querer, porque eso es condición sine qua non en el libro del cielo, llegar a la nada para recibir al todo. Eso es libro del cielo puro y crudo. Para llegar ahí tienes que llegar a una actitud de abandono en los brazos de Dios radical. Porque hasta Jesús siempre le insistía a Luisa muchísimo que hasta que el alma no se olvida de sí misma totalmente, no puede alcanzar ese estado perfecto para vivir en el divino querer a sus anchas, es decir, abandonada de sí. Luisa se quejaba con Jesús de que había una santa que lloraba muchísimo y no sé qué, cuando oía de las cosas de Dios y era muy sensible y se quejaba porque no tenía esta virtud. Y Jesús le dice, ¿y qué haces tú pensando en esas cosas? Cuando yo te quiero a ti pensando solamente en mi querer. Pero para que el alma se olvide de sí misma totalmente y no ponga su confianza en los méritos, es decir, en la fuerza, en lo que yo hice hoy, por ejemplo. Para eso hay que caminar mucho y generalmente los seglares nunca lo logran. Porque ustedes, y por eso es que llegan tan pocos seglares a los altares, más llegan curas y monjas que los seglares. ¿Por qué? Porque a ustedes ese punto les cuesta más. Les cuesta abandonarse, porque ustedes hacen consistir la vida espiritual en los triunfos, porque están acostumbrados al mundo del trabajo, al esfuerzo y no sé qué y no sé cuánto, y todo eso se proyecta en la vida espiritual. Y no es que sea un psicologismo, es que la persona es un todo. Entonces, al seglar le cuesta mucho comprender que ser niños en Dios es no comprar la gracia,
Dice el libro del Cantar del Eclesiástico que se hace despreciable delante de Dios el que quiere comprar el amor. Es decir, el que le dice a Dios, mira, yo te tengo, como le quería decir Faustina a Jesús, aquí te tengo mi vencimiento de hoy. Ya soy digna de ti. Eso para el Señor es abominable, porque eso es soberbia. Entonces, la vida en Dios no se compra. Y como dice el canto, el cariño verdadero ni se compra. Sí, Señor. Y aunque es una cosa muy profana, contiene una grande verdad. El tema de la humildad siempre. Ese es el fundamento, porque es que la humildad está unida a la caridad de una manera continua. Pero yo sé que es muy agradable hablar de eso, pero no nos podemos detener porque no nos va a alcanzar el tiempo. Aquí hay 20.000 diapositivas, ya veo que este retiro no va a dar para nada. Pero no va a dar para nada porque gracias a Dios hay unos hermanos que hacen buen feedback y entonces estamos en sintonía, ¿verdad? En ese momento bendecido nuestras... Perdón. Ya. En ese momento bendecido nuestra santificación progresiva se completará y seremos perfectos en nuestros ojos y los ojos santos de Dios. Cristo es la meta de nuestra santificación. Romanos. Tenemos que crecer en Él. Efesios.